Les damos la bienvenida y les agradecemos por el poder de aguante, de estar tantas semanas acá, pues encontrándonos, reuniéndonos. Puede que no sea fácil, ¿cierto? Como ese ejercicio de uno estar ahí como solo en modo receptivo, bueno, la interacción no es tan edificante como se quisiera, pero bueno, hemos estado haciendo este ejercicio y ha sido bien grato compartirlo con ustedes. Hoy pues empezamos el último tema, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el convivir y dejamos para el sábado pues, como un momento más abierto, como más fresco para que todos podamos hablar, compartir, sobre todo como compartir experiencias, compartir aprendizajes, compartir reflexiones, compartir qué nos enseñó cada práctica, qué tema fue lo que más nos marcó, es como parte de la invitación de lo que queremos hacer pues el siguiente sábado o este encuentro que sigue para que todo eso que hayamos vivido durante esas semanas, que hayamos escuchado, que hayamos practicado, pues podamos darle un poco de sentido desde el escuchar qué pasó con nuestros compañeros, qué pasó en nosotros, cuando nos damos la posibilidad de poner esas cosas en palabras, pues nos damos la posibilidad de crearlas, ¿cierto? De manifestarlas, de que no se queden solo, pues como en ese mundo reflexivo, sutil, sino que las palabras le dan materia a las cosas. Así que eso nos ayuda a afirmar pues todo este proceso por el que hemos estado pasando. De nuevo, pues les agradecemos. Hoy vamos a estar hablando pues con la misma dinámica. Somos más poquitos. Les agradezco por llegar hasta este momento del curso o de los conversatorios más bien. Así que bueno, de pronto hoy vamos a estar más abiertos para hablar preguntas y lo que salga. Tenemos como un derrotero igual, unos temas para abordar, pero pues construiremos sobre ello. Y pues comenzamos este encuentro. Juli tiene algo preparado. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, para hoy con este tema les queremos compartir una fábula de El cazador, el zorro y el león. Es una parábola zen contada por el yogi, no sé pronunciar eso, Sarveswaranandagiri. Ay, perdonen. El hombre era extremadamente pobre. Trabajaba fuerte y diligentemente, pero nunca devengaba mucho dinero. Escasamente le alcanzaba hasta el final de mes. Una noche tuvo un sueño particularmente vívido que le indicaba que debía ir a un bosque donde encontraría la respuesta a sus problemas. Se despertó inspirado y partió para el bosque. En un pequeño claro vio un zorro que yacía lisiado bajo la sombra de una enorme roca. La pobre criatura había perdido sus patas traseras y tan solo tenía las delanteras. No podía cazar, ni moverse o protegerse, pero se veía extraordinariamente saludable y bien alimentado. Al hombre le dio curiosidad, pues el bosque era un lugar cruel, y usualmente ningún animal así deliciado podía sobrevivir más de unas pocas horas, por lo que decidió quedarse a la distancia y observar. Después de un par de horas, a través de los árboles apareció un león enorme que llevaba en su boca un trozo grande de carne sangrienta. La bestia acababa de cazar una buena presa, y el camino lo llevó hacia donde yacía el zorro desprotegido y vulnerable. El león pasó al lado del zorro y le dejó caer el pedazo de carne enfrente. El hombre lo comprendió todo. Supo que el universo le proporcionaría todo lo que necesitaba. Su comprensión lo emocionó, pero deseaba estar seguro de que lo que había visto no era sencillamente una casualidad. Entonces, al día siguiente regresó para ver si esto volvía a suceder. Esperó, tenso con nerviosismo, a medida que el león se acercaba nuevamente a través del bosque con un trozo grande de carne. La bestia nuevamente dejó caer el trozo de carne enfrente al zorro. El hombre casi salta de su escondrijo para abrazar la criatura, pero recordó que aun cuando el león era altruista, podría verlo como un buen trozo para compartir con el zorro, por lo que se quedó silenciosamente en su escondite. El hombre regresó a casa y cerró la puerta. Se encarceló y esperó a que el universo previera. No fue a trabajar ni salió de compras, y muy pronto no tuvo nada que comer en casa. Pasó una semana y nada. Pasaron 2 semanas más y ya estaba casi muerto de hambre, y muy molesto comenzó a ver el comportamiento indiferente del universo. Esa noche soñó nuevamente y en el sueño una voz retumbante resonó desde el cielo. Oye, idiota, imita al león y no al zorro.
Bien, gracias por la historia. Bueno, creo que es una buena forma de entrar a este tema de hoy, ¿cierto? Lo que nos enseña el zorro, pues es que, pues por más desvalidos que estemos, pues el universo nos acompaña, pero el gran aprendizaje que puede quedar de aquí, como le sucede o sea, al protagonista de la historia, es que debemos imitar al que da, ¿cierto? Debemos de imitar al que pues, tiene suficiente para darle a los demás, y no al que quiere pedir y hacerse el restringido o el dañado para recibir de los otros. Y esa pues, puede ser una de las formas más interesantes de entender esta naturaleza del convivir. Para pues, hablar un poco sobre esto, pues vale como recordar el recorrido que les hemos propuesto, que tiene que ver pues, con eso que aprendimos desde el respirar, y con el respirar nos dimos cuenta del proceso de interrelación, ¿cierto? Nos dimos cuenta cómo coexistíamos a través de la respiración. Desde el alimentar nos dimos cuenta cómo pues, hay muchas fuentes de alimentación y nuestra mera presencia se alimenta de los demás y los otros se alimentan de lo que nosotros pues, irradiamos. Cuando nos sumergimos en todo este mundo del hacer, del sentir, del pensar, pues pudimos darnos cuenta como de un montón de patrones o de condiciones que tenemos instaladas adentro, que terminan convirtiéndose como en pilotos automáticos de nuestra conducta. Y cuando hablamos sobre el recrearnos, ¿cierto? Sobre el descansar, cuando entendimos todo el proceso del purificar, nos dimos cuenta cómo pues hay ciertas cosas que es mejor no mantenernos cerca de ellas, o que es importante drenar esos contenidos pues para no cargarlos. Y todo eso está en función de prepararnos para estos últimos pues, diálogos que hemos tenido sobre el aprender a morir, sobre el aprender a inspirar, sobre el ejercicio del meditar. Y eso, digamos que tiene una razón de ser, y es porque casi que todos estos ejercicios, si bien han estado en función de algo que hacemos con los otros, pues la gran mayoría han estado en función de pulir nuestra parte, ¿cierto? De la parte de la cual pues, podemos regir, podemos gobernar. Pero ahora la propuesta desde el convivir está en función de, bueno, todo eso que hemos visto, todo eso que hemos aplicado, cómo podemos darle un sentido más allá de nosotros. Y ahí es donde se hace importante entender esto y entender pues estos caminos de cultivo interior, entender esto que llamamos pues espiritualidad, como ponerle un nombre grande, ponerlo en el sentido de estar al servicio de los demás, ¿cierto? Cuando hablábamos un poco sobre el inspirar, nos proponíamos ese aspecto. Cuando hablábamos sobre el amar, nos proponíamos cómo entender el servicio y cómo entender el sacrificio. Y ahora que estamos hablando como del convivir, nos damos cuenta de que todo esto, pues, ningún sentido tiene, ningún camino de cultivo interno si nos quedamos solo en nosotros, sino que la gran invitación es a que eso pueda ser pues, compartido o irradiado con las otras personas. Y cuando hemos recorrido un proceso de purificación interna, cuando hemos hecho, digamos que las paces con nosotros mismos, pues nos damos cuenta de que todas las otras personas pues también están en su proceso. Y pues todos tenemos historias que nos han marcado en nuestros patrones de pensamiento, y que de seguro si las otras personas se comportan de cierta forma que puede generar dolor o que puede generar angustia, eso pues no es más que un reflejo de sus propios patrones mentales, no es más que un reflejo de la historia que han recorrido. Y ahí entra pues un elemento bien interesante que es muy conocido en esas prácticas, que es la palabra compasión, ¿cierto? Pues casi que toda nuestra convivencia debería estar regida o apoyada en ese gran principio de la compasión. Cuando pensamos en la compasión, o cuando se habla de la compasión, a veces lo entendemos desde el lado de la lástima, ¿cierto? Como de pobrecito, pero digamos como que desde el sentido budista, como se entiende la compasión, es entender que el otro también sufre, y que seguro sus acciones, que seguro sus decisiones, sus comportamientos, no son más que un reflejo de ese sufrimiento que tienen adentro.
Y cuando uno logra entender el sufrimiento propio, pues puede pues, purificarlo, sí, puede trascenderlo seguramente, pero también puede hacerse más consciente del sufrimiento ajeno. Y cuando uno se hace mucho más consciente del sufrimiento ajeno, de pronto tiende a comportarse de una forma muy distinta con las otras personas. Porque la gran parte de las cosas que vemos en los otros y que nos molestan es porque nosotros las tenemos adentro, ¿cierto? Pues cuando pasa una situación y nos irrita y nos da rabia y nos da pereza y nos da tristeza o todas estas como reacciones emotivas que a veces con las que estamos cargados en nuestra vida, pues el asunto no es alejarse de la situación, ¿cierto? Sino que eso deje de afectarnos. Y cuando eso deja de afectarnos es cuando adentro de nosotros nos desprendimos de esa piedra que teníamos, nos desprendimos de ese dolor, nos desprendimos de esa causa del sufrimiento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos quitar esa causa del sufrimiento que está basada en, pues, en ese montón de patrones internos que hemos acumulado, y nos damos cuenta de que los otros también seguro tienen muchas causas que le generan sufrimiento, y pues nos damos la posibilidad de contribuir a que ellos también se liberen de sus causas de sufrimiento, pues podemos crear relaciones, podemos crear vínculos desde un lugar muy distinto. Y eso pues nos lleva a entender circuitos de convivencia pues, desde un lugar en donde no seamos mecánicos, ¿cierto? A la forma de relacionarnos. Pues lo que pasa es que, pues sí, en el afán de nuestra vida, terminamos creando vínculos basados en cosas que no cuestionamos. Entonces, pues le hacemos caso a tal porque tal es un símbolo de autoridad y tales cosas pues cuestionamos y tales cosas pues nunca nos preguntamos por ellas. Pero parte del aprender a convivir es entender lo profundo de cada una de las personas con las que convivimos. Y una de las grandes formas de entender a las otras personas parte de de comenzar a conocerse profundamente a sí mismo. Y todos los ejercicios y todas las prácticas y todo lo que hicimos en estos días, pues en estas semanas, en todos estos encuentros, pues han sido una forma de entender eso. Y pues si yo soy capaz de hacerme consciente de toda mi naturaleza emocional, de todos mis dolores y todas mis tristezas y sé eso cómo se relaciona con mi comida y cómo eso se relaciona con las sensaciones y puedo conectarme con ese contenido y purificarlo, pues me doy cuenta de que el otro también lo puede hacer. Y que de seguro, si yo estoy mejor dispuesto para la otra persona, si yo dejo de ser reactivo a lo que hace la otra persona, pues esa persona va a dejar de alimentar ese circuito. Entonces, desde aquí, todo lo que pues, les hemos propuesto, todo lo que hemos estado dialogando, es simplemente como una invitación hacia eso, a darle el sentido de la compasión a todas nuestras relaciones de convivencia y a entender sobre todo que, pues, que siempre alguien tiene que dar el primer paso, ¿cierto? A veces es muy duro pues, aguantarnos a otras personas o decir ciertas cosas o callar ciertas cosas, pero siempre queremos que el otro haga algo, ¿cierto? Eso es como el gran chiste de la vida. Todos queremos que alguien haga algo, que alguien solucione el mundo, que alguien cambie el sistema, que alguien haga algo, pero la gran pregunta siempre es, bueno, ¿y quién está dando el primer paso? Y ese es como parte del llamado, si queremos convivir desde un lugar diferente, si queremos pues estar en una humanidad distinta, si queremos sembrar una humanidad diferente, pues cada uno de nosotros debe convertirse en un arquitecto de ese primer paso y tiene que dar siempre el primer paso y el primer paso seguro es dejar de contestar a alguien que te insulta y el primer paso seguro es dejar de responder violencia con violencia y pues todas las otras cosas que hemos estado como que mirando y estudiando a lo largo de este elemento. Y ese proceso de dar el primer paso seguro duele y duele porque nos han enseñado que hay que contestar, hay que demostrar que somos fuertes y no hay que dejarse mangonear por nadie. Entonces estamos muy a la defensiva queriendo defender esa idea que tenemos de nosotros mismos y no queremos que nadie nos pisotee, que nadie nos mangonee. Y en ese ejercicio de querernos defender, ¿cierto? Terminamos como reafirmando ese sentido de yo, de lo que yo soy o de lo que yo creo que soy, o esa identificación que he creado, pero no me doy cuenta de que entre más reafirmo ese sentido del mí mismo, pues más estoy dividiendo, ¿cierto? Más estoy fraccionando, más estoy creando barreras, más estoy haciendo divisiones. Y dar el primer paso implica aprender a desprenderse de ese sentido del yo. Cuando hablábamos de la muerte, pues veíamos varios niveles en los que podemos morir y
una de las formas en las que morimos es morir al sentido de nosotros mismos, ¿cierto? Morir a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y pues espero que todo este recorrido que hayamos tenido durante estas semanas haya sido eso, una posibilidad de morir a un montón de patrones. Y cuando nos demos cuenta de que como humanos podemos morir a algo que éramos, pues le abrimos la puerta a hacer algo distinto. Y también, si eso funciona para un humano individual, eso también funciona para una civilización colectiva. Pues cuando como sociedad aprendamos que podemos morir a lo que éramos, a las adicciones que teníamos, al consumismo que teníamos, al medir a la gente por las cosas que tiene y no por lo que es, cuando podamos morir a eso, pues estaremos abriendo la puerta para que algo sea distinto. Y ese cambio de morir como sociedad, de transformarnos como sociedad, pues no es algo que sucede cuando llegue alguien al poder, no es algo que sucede cuando todo el mundo se vuelve espiritual, no es algo que sucede en el allá, ¿cierto? Sino que hay que dar el primer paso y el único lugar en donde podemos dar el primer paso es en el presente. Y la convivencia pues sucede en el presente. Y seguro está muy marcada por todas las experiencias del pasado y cuando nos pisotearon en el pasado seguro nos sentíamos muy mal y por eso creamos muros para defendernos, pero claro, llega un momento en donde pues ya no es necesario cargar esos muros. Y no es porque el mundo deje de ser hostil, seguro el mundo cada día va a ser más hostil y va a encontrar nuevas formas de pisotearnos. Pero cuando nos damos cuenta de que el asunto no está en defenderse, ¿cierto? No está en esconderse, no está en bloquearse, en encerrarse, sino que está en sembrar, está en compartir, está en dar, ahí cambia la estructura social. Y si cada uno de nosotros se convierte en un arquitecto de ese primer paso, pues puede sembrar ese elemento. Y eso, pues ya hace muy bonito porque todo eso parte de una transformación interna, ¿cierto? Es chévere la forma como se plantearon como estos diálogos y la propuesta inicial que consistía en que pues el camino va hacia adentro, pero del adentro vuelve al afuera, pero del afuera vuelve al adentro. Entonces eso hace que sea un proceso constante entre el afuera y el adentro. Y cada cosa que hemos cambiado en nuestro interior, pues se convierte en una forma de crear nuevas relaciones con las demás personas que nos rodean. Y cada nueva relación que tenemos con alguien se convierte en una forma de encontrar un reflejo de algo distinto para cambiar en nuestro interior. Y de esa forma, la convivencia con otras personas se convierte en la mejor posibilidad de aprender, ¿cierto? Se convierte en la mejor posibilidad de pulirnos, en la mejor posibilidad de afinarnos. Porque, pues, cuando todos nos quedamos en medio de burbujas, ¿cierto? Cuando a veces dentro de esos caminos de cultivo interior nos quedamos aislándonos y solo escogiendo pues las amistades que nos convienen, las amistades que sí nos nutren, pues como que viene una pregunta y es, bueno, ¿y uno es la amistad de los otros que los nutre? O sea, ¿uno es el que nutre a los otros? ¿O uno porque está juzgando de que yo sí debería de estar con la gente que me nutre, pero uno nunca se pregunta, ¿yo soy la persona que nutre a los demás? Porque eso pues termina siendo como una especie de fascismo relacional, ¿cierto? Como que queremos imponer las cosas y que las personas que no nos caen bien, pues que se alejen, que se vayan. Pero parte del ejercicio es, claro, la vida seguro lo pone a uno al lado de una persona y es la persona que más piedras se la saca a uno. Y no es para que uno aprenda a huir, ¿cierto? No es para que uno aprenda a sumergirse adentro y quedarse adentro, pues para no volver a encontrarse a esa persona, sino que la vida le pone a uno esa gente justo al lado, es para que uno aprenda a través del reflejo. Y la convivencia se convierte en eso, convivir se convierte en encontrar el reflejo de los otros, porque todo lo que veo en los otros, todo lo que me disgusta en los otros no es más que un reflejo de las cosas que uno tiene adentro. Entonces el camino no está en alejarse de esa persona, sino en aprender a transformar esa situación, esa connotación interna, que es la que llamamos fuente de dolor, fuente de sufrimiento, fuente de malestar. Y cuando cambiamos eso en nosotros, nos damos cuenta de que justo la persona puede seguir estando ahí y puede hacer lo mismo que ha hecho toda la vida, pero ya no me molesta, ¿cierto? Como que cuando el otro me insulta y me dice todo lo que me quiera decir o hace todo lo que quiere hacer y se esfuerza por pisotearme, pero si a mí ese insulto no me dice nada, pues eso no me va a afectar. Y ese proceso de transformación interior pues nos lleva a crear vínculos distintos. Y cuando el que se dedica a herir a los demás, pues se da cuenta de que en el fondo no es capaz de herir, pues ya va a dejar de herir, ¿cierto? Llega un punto donde tanta vulnerabilidad lo abraza y deja de ser víctima de sus propios patrones de reacción y de agresividad. Y esa, pues, es como una invitación a ser
pues hacer un sentido de humanidad distinto. Y con ello, pues me gusta siempre como proponer una idea, y es que pues, colectivamente, cuando uno pues entiende como ser humano, nos han vendido siempre la idea de que como humanos somos individuos, ¿cierto? Y pesamos o importamos pues por qué tan individuos podamos ser y qué tanto reafirmemos nuestra individualidad. Pero cuando uno se entiende que uno como humano no es más que una célula de algo más grande que llamamos humanidad, ¿cierto? Y tal y como la célula que uno tiene adentro, pues no puede uno quedarse pues, pretendiendo que uno es el más importante, ¿cierto? Nosotros solo somos parte de algo más grande. Y hay como una red entre todos los humanos. Y pronto como que eso puede sonar medio extraño, medio místico, pero yo creo que todos nos damos cuenta cuando el ambiente cambia, ¿cierto? Hay días donde la ciudad está tensa, o sea, se siente que hay tensión, se siente que hay miedo en el ambiente. Y eso no es más que el fruto de un montón de humanos vibrando desde el miedo. Cuando empezó todo este proceso de confinamiento, pues se sentía muy claramente, o sea, eran muchísimas personas que en la frecuencia del miedo, y eso hacía que todo vibrara en función del miedo. Uno puede decir como, bueno, yo eso no lo siento, pues son como medio patrañas así extrañas, pero cuando uno se da la posibilidad de refinarse a sí mismo, se da cuenta de eso y puede percibir eso en una persona, ¿cierto? Se da cuenta cómo tal persona tiene más angustia o tiene más dolor, y eso me puede ayudar a entender más el proceso de eso y ser más compasivo con el proceso de cada quien. Pero a lo que me refiero ahora es como a ese sentido global. Lo mismo sucede cuando colectivamente hay alegría, ¿cierto? Cuando colectivamente hay alegría se siente, ¿verdad? Se siente que el ambiente está irradiado de alegría, porque hay un montón de humanos vibrando desde la alegría. Y ese efecto de vibración que genera como una onda que se expande, y cuando las ondas son de la misma frecuencia, pues tienden a expandirse más armónicamente, mmm, nos lleva a entender o a proponer algo, y es que si cada uno de nosotros pues decide vibrar desde un lugar distinto, más allá de la reacción, ¿cierto? Más allá del mero responder al ambiente o al contexto en el que estamos inmersos, pues podemos construir una red de humanidad que vibre desde un lugar distinto. Cuando pienso en ese vibrar desde una red de humanidad, creo que quisiera entender que cada uno de nosotros puede sumarle cosas a esa red. Y funciona tal como funciona pues el Internet, ¿cierto? El Internet está lleno de ¿qué? De las cosas que la gente pone en él. Y esto mismo funciona como con esta red de humanidad. ¿De qué es lo que uno entra en una red social, y la red social que tiene? Justo lo que los humanos están pensando en ese momento y compartiendo en ese momento. Y uno justo ahí ve lo que los amigos de uno, lo que los conocidos de uno, lo que la gente que uno sigue, pues está pensando, haciendo, diciendo, compartiendo en ese momento. Y lo mismo sucede con esta red, con este tejido humano del cual hacemos parte. Y se nos hace más fácil entrar a él, acceder a él, pues cuando estamos en momentos pues, más de interiorización, de mayor receptividad. Entonces, como que la gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que queremos compartir? ¿Qué es lo que queremos sumar? ¿Cómo queremos construir ese tejido humano? Y cuando uno se pregunta eso, de pronto puede repensarse qué es lo que uno le está subiendo a esa red, ¿cierto? Si uno la mayor parte del tiempo está subiéndole a esa red pues todos sus dolores, sus angustias, sus miedos, sus sufrimientos, pues eso es lo que va a quedar en la red y eso es lo que uno va a compartir y eso es lo que le va a quedar pues a los vecinos y a los hijos y a todas las personas que nos rodean. Pero si cada uno de nosotros decide voluntariamente vibrar, accionar, decidir desde un lugar más allá de esos patrones de miedo, dolor y reacción que son lo más normal pues, que siempre está instalado y que llevamos años y años funcionando en ellos, pues podemos cambiar o inyectar en esa red pues cosas distintas. Y entre más personas vibremos desde esa frecuencia, entre más personas le sumemos a esa frecuencia, pues las cosas van a hacerse notoriamente distintas. Y cuando pues somos muchas personas que estamos purificándonos, cuando somos muchas personas que estamos dedicando cada acción de nuestras vidas a que sea inspiración para los demás,
cuando somos muchas personas que estamos encontrándonos con los otros, pero utilizando ese proceso de encontrarnos con nosotros como una herramienta de autoconocimiento y autotransformación, ¡paf! Como que colectivamente se va abriendo una puerta distinta. Y de esa forma, digamos que todos los chiquitines que llegan de aquí en adelante, que cada vez llegan personas, llegan niños, llegan pues jóvenes mucho más sensibles a todo esto, pues van a encontrar un nicho en el cual crecer, porque hay más humanos que están vibrando y que están irradiando desde un lugar distinto, que están saliéndose de los automatismos personales y están saliéndose de los automatismos sociales y culturales. Y pues si nosotros logramos como que dar ese paso, pues seguro podemos expandir esa red y las personas que lleguen nuevas y que sean medio sensibles a todas estas cosas internas, a todas estas cosas que les cuestionan, podrán conectarse a esa red y desconectarse de esa red de la civilización normal que tenemos. Y eso pues nos invita a construir una humanidad distinta, que es parte de este ejercicio, es parte pues, de los sueños más utópicos que hay, pero alguien pues tiene que hacer algo y pues alguien tiene que dar el primer paso y esa es como la exhortación, es como la invitación. Pues cada uno de nosotros puede convertirse en eso, puede convertirse en aquel que inspire a los demás, que cree lazos con las otras personas desde un lugar distinto, desde un lugar compasivo, desde un lugar lleno de amor y desde eso el convivir se va a hacer diferente, ¿cierto? Y no se va a convertir en una espiritualidad recluida, una espiritualidad aislada, una espiritualidad para uno mismo, sino que se aplica pues ese principio de la iluminación colectiva, ¿cierto? Ese principio de compartir luz para los demás, ¿cierto? De ser luz para los demás. Y cuando uno entabla las relaciones desde ahí, cuando uno convive desde un ángulo como ese, pues yo estoy como que absolutamente convencido de que eso hace que las cosas cambien. Ahora, pues puede que no cambien al ritmo que uno quiera, puede que no cambien de la forma que uno quiera y puede que la inercia colectiva sea mucho más pesada y mucho más fuerte, pero pues es lo que hay que hacer, es lo que siento que hay que hacer y desde ese ángulo pues es como la gran exhortación que queda de todo este ejercicio, pues de todo este proceso. Cuando vamos hacia adentro, cuando nos pulimos con todas estas herramientas, con todas estas prácticas, cuando nos conocemos, pues lo que viene después de eso es conectarnos con los otros, ¿cierto? No quedarnos encerrados en nuestra búsqueda de la perfección o búsqueda de la liberación, sino que eso debe estar al servicio de los demás y eso lo hacemos desde crear vínculos, desde utilizar todos los procesos de conexión, los procesos de encontrarnos con otro como una posibilidad de seguir trabajando, ¿listo? Porque cuando uno como que elimina las marcas de sufrimiento interno, cuando uno pues se purifica hacia adentro, pues puede ser más útil a los demás. Pero cuando uno ni siquiera se purifica hacia adentro, pues termina simplemente reaccionando y replicando el dolor que tenemos. Entonces, cuando uno se purifica, cuando uno se limpia, cuando uno se armoniza, pues puede ser útil para los demás y así puede crear una convivencia distinta con los demás. Pero también sucede en el sentido contrario, en la medida de que yo estoy ahí para los demás, en la medida de que yo ayudo a los demás, puedo continuar mi proceso de purificación. Y eso, pues, se convierte de nuevo en un gran círculo, y es un gran círculo, pues, del camino espiritual, del gran círculo pues, de la naturaleza humana, que implica ir hacia adentro, pero volver hacia el afuera. Y en ese sentido, podemos pues entender que el proceso de purificación nunca termina, ¿cierto? Y que la razón de ser del humano nunca es estar del todo aislado ni estar del todo en la función o al servicio o dedicado a los demás. Cuando podemos ver eso de un ángulo así constante, continuo, pues dejamos de cargar del sentido de propósito la vida, ¿cierto? Como de que hay un ideal, de que hay, no, el ideal del vivir, el ideal de la humanidad no es llegar a un punto, pues, ideal, perfecto, mágico, donde todo funcione, sino que está en mantenerse en el camino, ¿cierto? Y el ejercicio de mantenerse en el camino es esto. O sea, es darme cuenta que a cada paso yo me purifico y que a cada paso, pues, puedo servir a los demás.
que cada vez me encuentro con los otros y cada encuentro con los otros lo puedo utilizar como una herramienta de autoconocimiento. Cuando uno pues entiende ese proceso de la dinamicidad, deja de preocuparse por el gran propósito, deja de preocuparse pues por la gran liberación, por el proceso de alcanzar la iluminación como a veces pues nos lo venden, o de llegar al cielo, realizar una experiencia mística, sino que nos damos cuenta de que en la convivencia es donde está el verdadero camino, ¿cierto? Porque es en la convivencia, en el encontrarnos con los otros, en donde podemos poner en práctica todo eso que se supone que aprendimos. Y muchos de los caminos de Oriente, pues son caminos que son como caminos de ascenso, ¿cierto? Como que están en la materia y desde la materia buscan ascender hacia el espíritu. Pero muchos de los caminos de nuestros pueblos ancestrales son caminos de descenso, ¿cierto? Toman el espíritu y lo descienden a la materia, y lo expresan en sus relaciones, y lo expresan en su convivencia, y lo expresan en su forma de conectarse con la naturaleza. Y en ese matrimonio de las dos cosas, entender que el proceso espiritual y que el proceso del ser humano implica tanto el ciclo de ascenso como el ciclo de descenso, que implica tanto el ejercicio de interiorización como de exteriorización, pues nos da a entender que pues, como humanos la mejor forma de la que podemos aprender es con los otros, ¿cierto? Hay una sabiduría interna que es súper poderosa, pero esa sabiduría interna, la mejor forma de despertarla es a través de las demás personas. Es a través de personas que nos inspiren, es a través de personas que nos saquen la piedra, porque cuando una persona nos saca la piedra hizo algo mágico por nosotros, nos mostró un componente que estaba en nosotros que seguro no veíamos. Y si alguien nos saca la piedra y pues nos dejamos sacar la piedra y podemos llevar conciencia hacia eso, ¡buf! Seguro podemos limpiar a fondo ese componente que es esa piedra que hemos guardado durante mucho tiempo. Entonces, utilizar el proceso de exteriorización, utilizar el proceso como de descenso del espíritu hacia la materia, de crear relaciones, de crear un mundo pues, humanamente armónico, se convierte en ese gran sueño de lo que quisimos llamar en este encuentro, pues el convivir. Así que, pues parte del chiste o parte de la tarea va a ser, pues de aquí en adelante, que cada uno de nosotros pues se dedique a encontrar formas de aplicar todo esto que vimos a la convivencia, de aplicar todo esto que vimos a la forma como nos relacionamos con los otros. Y en eso va a mantenernos en el proceso constante, desprendernos del sentido de logro, del sentido de propósito, y recordar y darle más significado al sentido del proceso. Va en crear relaciones mucho más compasivas, ¿cierto? Va en entender nuestro propio sufrimiento y entender el sufrimiento ajeno, y en la medida que podemos entenderlo, pues dejar de reaccionar ante las circunstancias que nos rodean. Y va sobre todo en respetar esa interrelación, ¿cierto? Esa red humana de la cual somos parte, y en decidir qué queremos sumar a esa red, ¿cierto? Qué queremos poner a esa red, porque esa red es la que marca nuestra convivencia. Pues si todos estamos vibrando desde el odio y desde el miedo y desde el dolor, pues como humanos vamos a seguirnos comportando desde el odio y desde el miedo y desde el dolor. Pero si alguno de nosotros decide vibrar desde un lugar distinto, quizá desde la alegría, quizá desde la gratitud, si alguno de nosotros decide hacer eso desde ese ángulo, pues va a comenzar a irradiar. Y todos irradiamos a las personas que nos rodean y vamos tejiendo esa red. Si hacemos vínculos con más personas que vibren en gratitud, que vibren en alegría, que vibren en amor, pues podemos ser focos de irradiación, ¿cierto? De compartir en esa red humana, pues estructuras diferentes, comportamientos diferentes, conductas distintas, que nos ayuden a salir de los patrones automáticos en los que solemos estar inmersos. Así que bueno, eso era como lo que tenía para compartirles hoy. Saben, que pueden poner ahí todas las preguntas, algo más que les haya quedado, y como que abramos el diálogo ahora. Bueno, por acá Nadia nos hace un comentario. Me ha pasado en esta convivencia de comunidad que una persona ve reacciones o actitudes que le generan miedo, violencia, pero desde mí no salió con esa intención. Es decir, el otro se identifica con situaciones que yo no registro como tal. Lo que respondí en este caso es que ambos podemos tener diferentes percepciones aunque veamos lo mismo. Siento que somos espejos en las relaciones que armamos. Sí, con eso pasa algo bien bonito, ¿cierto? Y lo hablamos un poco en un encuentro anterior. Pues todos nos reflejamos, ¿cierto?
¿Y qué reflejamos? Reflejamos lo que tenemos adentro. Cuando yo me encuentro con alguien y esa persona se encuentra conmigo, pues ella ve reflejada en mí un montón de cosas que tiene adentro y yo veo reflejado en ella todo lo que tiene adentro. Pero si bien uno no puede, digamos que controlar, uno no puede dirigir la interpretación que haga el otro o el reflejo que vea el otro, uno puede refinarse a sí mismo para crear condiciones que produzcan la menor fricción posible. Y va a lo que hablábamos de las palabras, ¿cierto? Si yo soy capaz de afinar mis palabras lo suficiente, seguro el mismo lenguaje que se presta para tantas malinterpretaciones, pues también, si lo afino lo suficiente, puedo cerrar el umbral de posibles otras interpretaciones. Entonces, claro, puede que esa persona interprete algo desde su dolor y desde su tristeza y puede que lo que yo diga le genere todo el dolor del mundo sin que yo haya tenido esa intención de hacerlo. Pero lo que uno sí puede hacer es estar bien presente en cuál es su intención, ¿cierto? Desde dónde estoy hablando y tratar de cerrar al máximo posible como esos márgenes de interpretación. Y ahí jugar con el lenguaje se convierte en una gran herramienta para eso. En la medida de que yo afino mis palabras, encuentro palabras más propias, encuentro palabras menos reactivas, pues puedo dar la posibilidad de que el otro refleje menos contenido posible y eso se convierta en menos fuente de dolor. Y puede ser una forma de encontrar relaciones. Y eso, pues, se aprende desde el silencio. O sea, esa es como la gran paradoja. Cuando uno se queda en silencio mucho tiempo, y mucho tiempo pueden ser varias semanas, sin hablar, sin escribir, cuando uno se conecta con el silencio, pues uno se da cuenta de lo importante que son y que pueden ser cada una de las palabras, y uno aprende a afinarlas, aprende a medirlas. Y cuando el silencio le ha enseñado esas cosas a uno, pues uno puede decidir usar las palabras desde un lugar distinto. Y esa es como parte de pues del gran aprendizaje. Y esa es como la gran paradoja, porque, porque si bien el silencio es un proceso de absoluta interiorización e aislamiento, pues mire que se convierte en esa gran herramienta para crear mejores vínculos con los otros. Entonces, si jugamos a eso, si nos damos una época de silencio, de conectarnos con lo que de verdad sentimos, ¿cierto? De prestarle atención a nuestros pensamientos, de escuchar qué nos dicen las sensaciones, y nos damos esa posibilidad de a través del silencio escucharnos, pues podemos luego hablar desde el silencio, ¿cierto? Hablar desde nuestro silencio. Y hablar de nuestro silencio es hablar más allá de todo el ruido de nuestra mente, de todo el ruido de nuestros patrones mentales, de todo el ruido de nuestro dolor o todas las cosas que tenemos adentro. Y eso es donde pues, podemos poner en práctica este ejercicio. Y también escuchar desde el silencio. No ha pasado mucho tiempo sin escuchar ninguna voz humana. Pues aprende a escuchar y a valorar cada una de las palabras, y no solo la palabra, sino la intencionalidad que viene con la palabra. Y uno aprende a escuchar y a entender la intencionalidad, pero sobre todo aprende a no juzgar la intencionalidad, ni la palabra, ni la interpretación que se puede hacer de ella. Y esos ejercicios de conectarse con su propio silencio, pues son de las mejores formas de volver, de exteriorizar y de hablar y de escuchar desde el silencio, y pueden ser formas de establecer vínculos y establecer convivencia desde un lado distinto. Miriam Henao pregunta, ¿es esencial expresar mis opiniones en el relacionamiento con los demás? ¿De qué manera gestionar el estar desacuerdo? Bueno, eso siempre es un gran debate. Y claro, uno puede como que decir, no, mire, lo más importante es que yo sea sincero y me importa un carajo usted lo que sienta y cómo lo interprete, y es que yo siento esto, esto y esto y no estoy de acuerdo con esto, esto y eso. Claro, uno lo puede decir. Y de hecho es mucho más sensato decirlo que tragárselo, porque cuando uno se traga ciertas cosas termina haciéndose daño a uno y termina haciéndole daño al otro. Entonces, claro, cuando uno se traga algo, pasa una situación, miren el ejemplo, uno pasa una situación y lo que sea que esté sucediendo, hay una persona y hay otra persona. Si alguien se calla su sensación, termina guardándose eso, y en la medida que se lo guarda, lo condensa y se hace daño, y el otro cree que está pasando algo, pero no está pasando, y también termina sufriendo y haciéndose daño. Esa es la situación, digamos que más usual, ambos se hieren en la convivencia.
Alguien de los dos seguro decide ser más inteligente y dice, no, yo acá no me aguanto esto, yo mejor digo lo que siento y todo bien. Entonces, ¿qué sucede? Uno termina diciéndole, es que no me aguanto por esto, es que no debería hacer esto, bla, 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 bla. Y uno termina haciéndole daño al otro con sus palabras y uno se libera de su propio daño, ¿cierto? Uno ya no está acumulando nada o yo no me estoy guardando nada de lo que me debería guardar. Y ahí ya dejan de sufrir los dos y solo sufre uno, ¿cierto? Pero pues eso es bastante egoísta, pues digamos que puede ser un poco más sabio que el que ambos se hieran, pero pues es bastante egoísta porque es solamente generar dolor en el otro. La pregunta o la invitación ahí sería, ¿cómo hacer algo más o menos así, pero que ninguno de los dos se hiera? ¿Cierto? Que ninguno de los dos genere o produzca más sufrimiento. Y ahí, pues está en función de que puede ser que el ser sincero, como lo llamamos nosotros en nuestra cultura, pues no sea siempre la mejor solución. Porque a veces eso que llamamos ser sincero no es más que aplastar con nuestra individualidad y nuestras opiniones y nuestras percepciones a los otros. Y puede que sea, pues, importante poner por encima de ese principio de eso que llamábamos ser sincero, pues el aprender a ser armonioso, aprender a ser pacífico. Y va lo mismo que hemos estado hablando. Cuando yo me conozco lo suficiente, sé que ese ambiente me genera, sé que esa relación me genera algo y soy consciente de lo que me está generando, pero también cuando me he conocido a mí mismo y el sufrimiento, la molestia que eso me genera, pues puedo conocer también al otro y el sufrimiento que le pueda generar lo que yo haga. Y cuando yo actúo desde ahí, desde el conocimiento de mi propio sufrimiento y desde el conocimiento, desde el sufrimiento del otro, pues seguro puedo encontrar un camino en donde ninguno de los dos salga herido, ¿cierto? Y eso, pues, es mucho más sensato que cuando ambos se hieren o cuando solo uno se hiere. Y esa es como la gran invitación. Pues, si vamos a convivir, si vamos a compartir, si vamos a encontrarnos con otro, encontremos esa forma de expresar esas cosas que nos molestan. Es que no todo en el mundo nos tiene que gustar, ni nos tiene que parecer pues, perfecto, pero tenemos que encontrar una forma de decirlo, de manifestarlo, más allá de nuestra sinceridad, que es una reafirmación de nuestra individualidad. Más allá de eso, pues decirlo, no sé, decirlo con dulzura, decirlo por lo menos sin la intención de herir, decirlo con las palabras más apropiadas o con la preparación más apropiada para que eso no se convierta en una bofetada, sino que se convierta en una caricia, se convierta en una palmada en la espalda de cariño. Cuando nuestras palabras son eso, cuando nuestras actitudes son eso, dejan de ser una cachetada o una palmada y se convierten en una caricia, eso pues hace que ninguno de los dos se hiera. Pero ese proceso en el que ninguno de los dos se hiera, pues parte del autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, cuando lo expreso y lo manifiesto, lo extiendo más allá de mí mismo y puedo conocer al otro, pues puedo decidir actuar, puedo decidir convivir, puedo decidir hablar, expresarme desde otro punto. Y eso, pues, redunda en una forma de convivir distinta, donde ninguno se trague cosas que no quiere, donde ninguno se proyecte y se haga ilusiones sobre lo que el otro está sintiendo, pero no es capaz de decirme, ¿cierto? Y donde ninguno termine herido porque uno no se aguanta y tiene que explotar y decir porque siente que está en su verdad, ¿listo? Y cuando uno refina eso, pues, insisto, puede crear vínculos distintos, podemos crear una convivencia distinta y eso seguro va a ser muy duro si eso que llevamos 50 años y llevamos toda una vida como humanidad pues comportándonos de la forma como siempre nos comportamos, pero vuelvo y digo, pues alguien tiene que dar el primer paso. Y seguro en un día de la vida de 15.000 cosas que quisiéramos decir, de pronto estallamos, de las 15.000 estallamos 14.998, pero dos las hicimos sin reacción. Dos en el día no fueron cachetadas, sino que fueron caricias. Ya ganamos dos, ¿listo? De pronto otro día podrán ser tres o podrán ser dos igual, ¿listo? Pero es estar ahí en el proceso, estar ahí en el proceso, paso a paso. En la medida que nos comuniquemos distinto, que encontremos una forma de no generar fricción, ¿cierto? Una forma de no alimentar el sufrimiento del otro ni alimentar el sufrimiento propio, eso nos lleva a pues, establecer vínculos distintos. Vale, hay otro comentario de Sandra Velázquez. Eso de la comunicación asertiva o empática es un gran reto.
implica hacerse consciente de los pensamientos y palabras en todo momento. Y miren que es parte de lo que hemos estado cultivando con todos esos encuentros. Y es como lo que a veces no nos dicen, ¿cierto? Yo siento que eso es como lo que en el colegio nos deberían de decir a todos. Y dicen, no, claro, es que el mundo tiene que cambiar, sí, es que la sociedad está en crisis, seguramente, es que pues, los valores se perdieron, seguro. Pero, ¿dónde nacen los valores? ¿Dónde parte pues, la sociedad? En uno mismo. ¿Y qué nos hemos estado haciendo en estas semanas? Pues sumergiéndonos en nuestros pensamientos, sumergiéndonos en nuestras sensaciones, sumergiéndonos en nuestros recuerdos, sumergiéndonos en nuestras decisiones. Y cuando podemos sumergirnos en ellas y hacernos conscientes de ellas y seguro purificar lo que tenemos que purificar y celebrar las victorias que hemos obtenido, que hemos alcanzado, pues podemos crear desde ahí. Y ahí creamos valores distintos y creamos una sociedad distinta. Pero pues parte de nosotros, y por eso el título pues, de estos encuentros, de esos conversatorios, pues Sembrando Humanidad, y el hecho de que sea en infinitivo, pues tiene ese ejercicio de que es infinito, de que hay que mantenernos en ellos. Sembrando, ¿cierto? El mantenernos en el proceso nos lleva a que ese proceso de observación, ese proceso de comunicación, ese proceso de encuentro con los otros, ese proceso de cultivo interior, ese proceso de todas las cosas que hemos visto, nos llevan de regreso al presente. Y siempre nos traen al presente. Meditar es volver al presente. Cuando veíamos la alimentación era darnos cuenta de que en la boca nos conectábamos con el presente. Cuando respirábamos nos damos cuenta que la respiración nos conecta porque siempre sucede en el presente. Entonces, en el presente, en cada palabra, en cada acto, en cada decisión, pues debemos de llevar esa luz de la conciencia. Pero eso, pues, comienza de a pequeños fosforitos, ¿cierto? Y de a pequeños fosforitos seguro vamos a prender una fogata, y de a pequeños fosforitos dándome cuenta, con ese fósforo que prendí, uy, me doy cuenta de que acá estoy reaccionando, que acá estoy, pues, comportándome como se comportaban mis ancestros, o que acá estoy haciendo tal y tal cosa, pues, porque la sociedad me ha presionado para eso y nunca lo he cuestionado. Pero claro, de cada fosforito a cada fosforito podemos prender una fogata y esa fogata pues nos permite tener más claridad y nos permite quemar un montón de cosas que queremos quemar y morir a un montón de cosas que queremos morir. Y luego, pues de que hemos alimentado ese fuego con todas las cosas de las que queremos purificarnos, podemos compartirlo, ¿listo? Podemos irradiarlo. Y ese ejercicio de irradiarlo, pues es el ejercicio del convivir. Así que, bueno, gracias por el comentario, Sandra. Luis Fernando Ospina también nos comparte una opinión. Adquirir palabras para expresar, adquirir palabras para expresar claramente está relacionado con la lectura del todo y comprender bien lo femenino en la vida. Sí, eso es bien, bien interesante. El ejercicio de leer, ¿cierto? De leerse a sí mismo, de leer a los otros, imagino que es lo que nos referimos con la lectura del todo, ¿cierto? Más allá de nuestra individualidad, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se quiere decir. Y pues la facultad receptiva, ¿cierto? Facultad atenta, la facultad de escucha, la facultad de recibir, es pues, la facultad que tiene la naturaleza que se expresa en términos femeninos. Y eso es bien importante tenerlo pues, anclado en nosotros. Si todos fuésemos cuidadores, ¿cierto? Si todos fuésemos receptivos, si todos fuésemos femeninos en ese sentido de cómo se entiende una fuerza de la naturaleza, pues nuestras relaciones serían mucho menos hirientes, ¿cierto? Lo que hemos creado en esta concepción de ser masculino y el masculino que se impone, el masculino que siempre tiene la razón, pues eso ha creado una sociedad basada en el masculino, y una sociedad basada en el masculino es una sociedad que siempre fragmenta, que siempre parte, que siempre separa, que hace pues todo el esfuerzo por dividir. Mientras que una sociedad basada en los principios de la receptividad, una sociedad apoyada en esos principios que ahora simplemente los negamos, ahora nos niegan la ternura, yo qué sé, nos niegan el cariño, nos niegan la escucha, y eso es importante para pues, hacer una sociedad distinta, retomar o recuperar ese principio receptivo. Y pues cuando podemos encontrarnos o sintonizarnos con eso, y como que insisto, de las mejores formas prácticas de encontrarlos a través del silencio. Cuando uno a través del silencio pues se da cuenta del valor que tiene cada una de las palabras, uno comienza a ser mucho más medido con lo que dice,
con todas las personas, y comienza a responder desde el silencio también. Comienza a hablar desde el silencio. La gente comienza a percibir que cuando uno calla, pues también está diciendo algo, ¿cierto? Y también está conviviendo de alguna otra forma. Y no es ese silencio que a veces es el silencio que hiere, que es cuando nos tragamos las cosas, es un silencio que hiere, o es un silencio que ignora, que también hiere porque pues simplemente ni le presto importancia porque te ignoro y casi que ni existís. No, es un silencio desde un lugar distinto. Y ese es el silencio en donde uno puede comunicarse con el todo, del que de pronto hablaba Luis ahí con su comentario. Y esa es como parte pues de la invitación. Y creo que esa será como la última invitación práctica sobre este ejercicio del convivir. Y es crear vínculos, crear palabras, crear relaciones desde el silencio. Aprender a escucharnos en nuestro silencio y a través de ese silencio poder convivir con los demás. Bueno, eso espero que sea una práctica que les acompañe en estos días. Puede sonar un tanto abstracto, pero seguro póngase en un papelito ahí en la nevera o en el computador o en un recordatorio en el celular que digan como que hoy es un buen día para hacer silencio. Hoy es un buen día para escuchar el silencio, para aprender del silencio. Y pues, confío en que cada uno de nosotros cuando se conecta con su propio silencio va a encontrar nuevas formas de crear vínculos, nuevas formas de irradiar esa red de humanidad, de construir o de tejer en esa red de humanidad desde un lugar más allá de nosotros mismos, ¿cierto? Despojándonos de esa importancia personal y asimilándonos como esa parte, como una parte más del todo. Cuando uno se asimila con una parte más del todo, comienza a actuar desde ese todo y no desde su propia individualidad, no desde sus propias aspiraciones y deseos personales. Y esa, pues, es una forma de convivir. Darnos cuenta que somos parte de algo más grande. Cuando nos damos cuenta de eso, y no es solo una palabra, y no es solo como una frase bonita, y seguro es una frase bonita y suena bonito, y cuando alguien lo dice con un tono más lindo, seguro sonará más lindo. Pero cuando uno, pues, lo vive, no solo como una frase, sino que lo siente y no se siente que es parte de algo más grande, y ese algo más grande seguro es, pues, la humanidad colectiva de la cual hacemos parte. Eso nos da un sentido distinto y una forma de crear convivencia, de crear relación distinta. Así que bueno, espero que el silencio sea su maestro y su amigo durante estos días para que a través del silencio podamos encontrar otras formas de relacionarnos, otras formas de convivir con los demás. Bueno, creo que ya para finalizar con esta pregunta, Isabel Cristina Herrera, quería preguntar si hay que aceptar que hay personas con las que definitivamente no hay resonancia y soltar, o cómo manejarlo. Claro, hay gente con la que no hay resonancia. Es uno como de los grandes mitos de la espiritualidad de hoy en día, y es que todos nos tienen que caer bien, ¿cierto? Y todo es perfecto como está y ya, y así. Y es muy probable que hay gente con la que no tengamos ninguna resonancia, pero el asunto es cómo voy a reaccionar yo ante ello, cómo voy a comportarme yo ante ello, ¿cierto? Pues voy a herirlo, voy a mandarlo para la porra, voy a ignorarlo con ese silencio que hiere. Ahí es donde está el trabajo, ¿cierto? Lo veíamos ahorita, uno no puede hacerse responsable de cómo el otro lo interpreta a uno. Y lo mismo, pues nadie lo puede juzgar a uno por cómo porque yo no resueno contigo. O sea, nadie te puede juzgar por eso. Pero el asunto es cómo me voy a comportar yo ante eso. Cómo voy a aplicar, en este caso, todo lo que hemos visto en los otros diálogos, todo lo que hemos visto en los otros conversatorios. Cómo voy a aplicar ese proceso de autoconocimiento desde mi pensar, desde mi hacer, desde mi sentir, desde mi respirar, desde mi purificar. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a utilizar eso como una herramienta para no crear más círculos de reacción? Y eso pues nos lleva, insisto, a encontrar unas formas distintas. Yo no soy amigo de las fórmulas de que todos deberíamos hacer esto, y es que en tal momento, ante tal situación, deberíamos hacer tal cosa, y si llega una persona con este caso, deberíamos hacer tal cosa. No, yo confío de que la propia vida nos guía y la sabiduría interna nos guía, y que la reacción que el otro nos incita, pues es una gran posibilidad de aprender.
Y esa no resonancia que siento, ¿cierto? Y esa incomodidad que me genera, pues dice más de mí que del otro. Dice más de mí que de la otra persona. Y eso pues, es parte del gran potencial que tiene el otro. Seguro el otro está ahí para hacernos esa conexión y desenchufar nuestro dolor, nuestra angustia de esa falta de resonancia. Y mientras uno no sane esa falta de resonancia, va a seguir apareciendo gente que le incite exactamente lo mismo. Uno puede alejarse de ellos y luego se pasa de casa porque esos vecinos no sé qué y llega y encuentra otros vecinos iguales. O que es que la familia no sé qué, que es que mi papá era no sé cómo y justo encuentra una pareja igual, con las mismas cosas que uno le chocaban y con las que uno no resonaba. Porque hasta que uno no aprenda de ellas, hasta que uno no las trascienda, hasta que uno no se dé la posibilidad de purificar ese sentido interno, ese elemento que uno tiene adentro, que es el que genera esa desarmonía y resonancia, pues va a seguir encontrándolos. Pero llega un momento en donde uno eso ya le deja de importar, donde uno ya eso deja pues de ser el foco de atención de nuestra vida. Y puede que la gente siga haciendo exactamente lo mismo, como decíamos al inicio, pero uno es el que ha cambiado. Y a la medida que uno es el que ha cambiado, todo cambia. Así que bueno, sería como una forma de cerrar allí. Bueno, creo que les agradecemos por haber estado en estos diálogos, en estas charlas. Nos vemos el sábado, ¿cierto? El sábado ya sería como nuestro último momento, sábado a las 11 de la mañana, hablar, compartir, dialogar y pues esperemos que ese sea como el momento de poner en común los frutos de todo lo que nos ha quedado en este encuentro. ¿Listo? Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche.